tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Hoy y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de todos podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es César Augusto se despide. Bajo este título, un único tema de la agenda nacional: los políticos argentinos cerca de la enfermedad mental y lejos de la realidad. Y nuevamente el título del programa de hoy: César Augusto se despide. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que César Cayo Augusto Ottaviano nació en el año 63 a.C. y que a la edad de 36 años, allá por el año 27 a.C., asumió como primer emperador de Roma, cargo que ejerció en Roma, obviamente, durante 41 años, desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, fecha de su muerte. Es útil recordar, es necesario, que la República Romana, fundada ya por el 509 a.C., empezó ya por el 100 a.C., empezó en una agonía con luchas civiles, luchas sangrientas, y comenzó una lenta y progresiva decadencia. Y que esa lucha estuvo significada, representada por dos caudillos, por el general Mario, jefe del Partido Popular, y por el general Sila, jefe del Partido Aristocrático. Mario murió en el año 86 a.C. y Sila murió en el año 78 a.C. Con la muerte de Sila quedó su yerno, el Gneo Pompeyo, como centro de la vida militar y política romana. Y el Gneo Pompeyo, yerno del general Sila, que ya había muerto en el 78, libró significativas guerras: la guerra de Pompeyo contra Sertorio, antiguo general de Mario; la guerra de Pompeyo contra Espartaco, jefe de los esclavos; la guerra de Pompeyo contra Mitrídates, rey del Ponto; y la guerra de Pompeyo contra los piratas que asaltaban el Mediterráneo. En estas 4 guerras, Pompeyo resultó vencedor. Allá por el 100 a.C., en este contexto político, jurídico y militar, nace Julio César. Julio César, que habiendo nacido de familia patricia, fue partidario de toda la lucha popular. Y entonces, ¿cuál fue la genialidad de Julio César? Julio César funda en esa República Romana convulsionada, decadente, Julio César funda el primer triunvirato. Y ese primer triunvirato estuvo representado por Pompeyo, el general, el militar, y Pompeyo se le asigna en ese gobierno de triunviros a África y España. El otro triunviro fue Craso, que en un hombre multimillonario para la época se le designa Asia Menor, una parte de Asia, y Julio César, el otro triunviro, conquista las Galias Cisalpina y Transalpina. La Galia Cisalpina estaba habitada por galos al norte de Italia, y la Galia Transalpina, la actual Francia, estaba habitada por galos, obviamente en la actual Francia. En esa guerra Julio César es vencedor. Desaparecido Craso en su lucha con los partos, porque es muerto y vencido por los partos, entonces la vida política y militar romana se centra entre Julio César y Pompeyo, y estalla la guerra entre Pompeyo y Julio César. La primera guerra que estalla es en Lérida, en España, en el 49 a.C. En esa guerra sale en una especie de triunfo más o menos indeciso, pero mucho más favorecido Julio César. Y la segunda guerra fue entre Pompeyo y Julio César en la llanura de Farsalia, en Grecia, año 48 a.C., donde el ejército de Pompeyo es totalmente derrotado. Pompeyo huye a Egipto y allá Ptolomeo XII lo ejecuta cobardemente. Julio César acude a Egipto, destrona a Ptolomeo XII y pone en su lugar a Cleopatra.
La tercera guerra que libra Julio César es la llamada guerra de Tapso, donde derrota a Catón el joven, descendiente directo de Catón el censor, Catón el viejo. Y la última guerra que libra Julio César es la guerra de Munda, donde en el año 45 a.C. derrota a Egneo y Sexto Pompeyo. Usted recuerda, señora, señor, que allá por el 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César es cobardemente asesinado por Casio Longino, antiguo oficial de Julio César, y por Marco Bruto, que era pariente de Julio César. El crimen de Julio César determina la entrada en escena del segundo triunvirato, integrado por Marco Antonio, por Octavio y por Lépido. Este triunviro, con la ausencia de Lépido, porque Lépido fue expulsado del triunviro en el año 36 a.C., tanto Marco Antonio como Octavio libran una guerra feroz contra el poderoso ejército de Casio Longino y de Marco Bruto y lo vencen. Desaparecido el ejército de Casio Longino y de Marco Bruto, quedan en escena política tanto Marco Antonio como Octavio. Marco Antonio se enamora, como usted recuerda, señora, señor, de Cleopatra, de la reina de Egipto, y la fastuosidad, la banalidad, los excesos determinan que Roma le declare la guerra a la reina Cleopatra. El encuentro entre Marco Antonio con la reina Cleopatra y Octavio se produce en la batalla naval de Asio, allá por el 30 a.C., donde al sur del Epiro, en el mar Jónico, Octavio derrota total y completamente a Marco Antonio. Marco Antonio huye a Egipto y allá con Cleopatra, ustedes recuerdan, que se suicida. ¿Cómo fue el gobierno de Octavio? Octavio adopta el nombre de César Augusto y consciente del fracaso político-administrativo de su tío Julio César, César Augusto, primer emperador de Roma, gobierna con moderación y con prudencia. ¿Por qué toma el nombre de Augusto? El sobrino de Julio César toma el nombre de Augusto porque Augusto designa los lugares santos. Toma el nombre de Imperator Perpetuo, que significaba jefe del ejército. Toma el nombre de Príncipe del Senado, que le permitía presidir las deliberaciones del Senado. Asume todas las magistraturas que se le conceden a perpetuidad: la de tribuno, la de censor, la de cónsul vitalicio y la de procónsul perpetuo. Pero además toma el nombre de Pontífice Máximo. César Augusto fue el jefe de la religión, de ahí que el Papa en Roma se llame también Pontífice Máximo, porque es el jefe de la religión. César Augusto funda provincias fronterizas y provincias interiores. Las provincias fronterizas estaban ejercidas por el poder directo del emperador, o sea, suyo, y las provincias interiores por el Senado. Además, instala una moneda única, funda un correo que le permite establecer todas las direcciones del imperio y además fomenta las letras, la filosofía, la política y el arte, fundamentalmente apoyado por Agripa y por Mecenas. Cuando alguien dice yo fui apoyado por un mecenas, es porque Mecenas, que era un romano que era multimillonario, apoyaba todo lo que era el arte, la filosofía, todo lo que eran los emprendimientos particulares. Y en esa época florecen las letras en las pluma inolvidable de Horacio, de Virgilio, de Salustio, de Floro Marcial, de Tito Livio. El mundo bárbaro y el mundo antiguo clásico conocía una nueva forma de gobierno. El Imperio Romano, cuyo primer emperador fue César Augusto. Cuando estaba cerca de su muerte,
Cuando él presintió que se moría, pidió un espejo, se arregló, llamó a sus colaboradores íntimos y les dijo las siguientes palabras: señores, la comedia ha concluido. He desempeñado bien mi papel. Si estáis contentos, aplaudid. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy? César Augusto se despide con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y el poder, señora, señor, en cualquiera de sus formas, llámese poder político, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, poder policial, poder paterno, poder escolar, el poder en cualquiera de sus formas necesita de autoridad. Porque mientras el poder es el ejercicio de la fuerza, la autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. Y la sabiduría del poder, señora, señor, la sabiduría del poder es la armonía y concordia de la prudencia, de la justicia, de la equidad, del justo medio y del sentido común. La oportunidad del poder es saber ejercerlo en el cuándo, en el cómo y según la circunstancia. Y entonces César Augusto, primer emperador romano, comprendió a instantes de su muerte que el poder, la autoridad, más allá de los cargos, más allá de los honores, todo poder que no tiene autoridad, todo poder que no tiene prudencia, todo poder que no tiene sentido común, todo poder que no tiene oportunidad o equilibrio, ese poder está alejado de la realidad, porque los verdaderos problemas del poder político son los problemas de la gente. A instantes de su muerte, cuando ya percibía a César Augusto que iba a morir, llama a sus colaboradores más cercanos, pide un espejo, se arregla y dice las siguientes palabras: señores, la comedia ha concluido. He desempeñado bien mi papel. Si estás contentos, aplaudid. Y esta muerte es una ironía ejemplar y también es una ironía ejemplarizadora. Es una ironía ejemplar porque todo poder debe ser ejercido como lo ejerció César Augusto, primer emperador romano, con prudencia y con sentido común. Es una ironía ejemplarizadora porque el poder en la vida pública es nada más que una circunstancia, es nada más que un acompañamiento, un adorno, un cargo de la vida en el nombre público que ejerce el cargo. Y acá en la República Argentina, la política argentina, que es expresión de los políticos argentinos, no es ejemplar y menos es aún ejemplarizadora. Los políticos argentinos transitan desde la enfermedad mental al ridículo y desde el ridículo a la enfermedad mental. La Argentina agoniza en un 50%
30% de pobreza, en un 140% de inflación anual y donde la inseguridad es los colmillos del infierno que azotan al ciudadano de todos los días. Pero ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? La vida tiene virtud de carecita, la vida da muchas vueltas. Y el que es señor y se comporta como señor, tendrá resultados de señor. El que elige la mafia y se comporta como mafioso, tendrá resultados mafiosos. Nos acordamos ahora en este programa, que seguramente le pasará a usted, señora en su casa, de la Catamarca de los Adis con el crimen de María Soledad Morales, de Santiago del Estero, gobernada por los Juárez, del actual Rosario Santa Fe, cooptado por el narcotráfico. ¿Y qué se puede decir de este crimen espantoso del Chaco, gobernado por Jorge Capitanich? Este denominador común de provincias exhiben un comportamiento, una actitud, una conducción donde la política está ausente y donde la mafia muestra los colmillos y las garras del infierno. ¿Qué análisis, qué actitud crítica se puede obtener cuando realmente la delincuencia en el poder y el poder de los delincuentes sepultan a la República y cacarean impunidad? Chaco, Formosa, de Gildo Infran, Rosario está cooptado por el narcotráfico y aún por una larvada guerrilla centroamericana. Pero claro, puede haber hombres suicidas. El género humano por naturaleza no es suicida. Se puede suicidar Juan, Pedro o Andrés, pero el hombre por naturaleza no es suicida. Y así, por la misma razón, tampoco las naciones son suicidas. Después de Stalin y seguramente después de Putin, continuará Rusia su existencia gloriosa. Después de Hitler, Alemania sigue deslumbrando al mundo con su genio, con su disciplina, con su economía poderosa. Después de Mussolini, Italia sigue siendo los 2000 años de cultura y de civilización. Pero ¿qué está sucediendo actualmente en la República Argentina? Los sucesos políticos de Jujuy, en una Jujuy agitada por los incendios, por las piedras, por las muertes y por los heridos, ha hecho que Juntos por el Cambio se reúna en una especie de concordia, aunque no sea una concordia circunstancial. ¿Qué está sucediendo en Unión por la Patria? Señora, señor, creemos que en Unión por la Patria los restos del justicialismo están librando la última batalla para tratar de desembarazarse de la cámpora montonera. Porque así como Perón los echó de Plaza de Mayo el 1 de mayo del año 1974, Día del Trabajo, al grito de estúpidos imberbes, los montoneros siguen actuando, cooptando al justicialismo, vaciando al justicialismo de su nombre y de su esencia. La interna que representa Daniel Scioli con Aníbal Fernández son los restos de un peronismo que trata de resucitarse, compréndame, señor, la figura en sus entrañas realmente de movimiento nacional justicialista. Nosotros hace un par de años, cuando empezaron los primeros escarceos de la vicepresidenta Cristina Fernández contra el actual presidente Alberto Fernández, decíamos lo siguiente, hace ya 2 años, señora, decíamos, es urgente que el peronismo peronice a la cámpora y no
que la cámpora camporice al peronismo. Pero suponiendo que Scioli y Aníbal Fernández triunfen en la interna de Unión por la Patria, suponiendo aún que la oposición política gane la elección en este turno electoral de diciembre de este año 2023, la grave dificultad que va a enfrentar el nuevo gobierno, sea gobierno oficial o sea gobierno de la oposición, seguramente usted pensará, señora, que la grave dificultad será poder solucionar la inflación, la inseguridad, la pobreza, los pagos al Fondo Monetario Internacional. Esto es problemas urgentes que hay que solucionar. No, nosotros creemos que la grave dificultad que tiene que enfrentar el nuevo gobierno es que los políticos argentinos, señora, señor, hace 40 años que no cultivan la prudencia, que no cultivan la justicia, que no cultivan la equidad, el justo medio y el sentido común, que son todas virtudes políticas de la autoridad hecha poder y de un poder ejercido con autoridad. Los políticos argentinos ya hace muchos años se han vuelto vivos, astutos, sagaces, oportunistas y rosqueros. Y como son vivos, astutos, sagaces, oportunistas y rosqueros, no les duelen los insultos, no les duelen las denuncias, no les duelen las críticas, porque estos vicios tan obscenos como decadentes y tan decadentes como obscenos son una especie de barrera infernal que los cubre de todo tipo de insultos. ¿Qué hacer entonces, señora, señor, en este contexto político, social, económico, afectivo, psicológico y emocional? Nosotros creemos que no es bajar la cortina y tirar político por la ventana. Nosotros por naturaleza somos optimistas. Y entonces la primera solución no es la de hacer la narración de un fracaso repetido. Llamamos narración de fracaso repetido a contar todos los días la inseguridad, la inflación, el Fondo Monetario. Por supuesto que hay que contarlo, pero estos son efectos del problema. Tampoco creemos que la solución sea la de los piqueteros trotskistas, porque el trotskismo, que es la peor versión del comunismo, el trotskismo persigue el conflicto por el conflicto mismo. La vida política de un trotskista es el conflicto. El trotskismo nunca quiere solucionar problemas, quiere seguir tirando piedras, quiere seguir cortando calles. Y tampoco creemos que la solución sea tirar los políticos por la ventana, cerrar el Banco Central o vender órganos, según nos presenta este payaso innombrable llamado Javier Milei. Nosotros, señora, señor, ya hace muchos años que proponemos desde este programa Tienes Hoy una solución que tenga los siguientes pasos. El primer paso es la ejemplaridad política y el segundo paso es un acuerdo tipo la Moncloa a la española. ¿Cuál es el paso de la ejemplaridad política? Ya que la oposición política se dicen juntos por el cambio y quieren cambiar la corrupción, la banalidad, las cosas fastuosas, entonces, y en Unión por la Patria, ya que aman tanto por la patria, el primer paso de esta ejemplaridad política, señores, ustedes políticos, congélense los sueldos por 2 años. El segundo paso, que hace mucho tiempo que lo venimos diciendo, de esta ejemplaridad política es ¿por qué la Argentina a nivel nacional tiene 24 ministerios a nivel nacional y otros tantos ministerios a nivel provincial, donde cada ministerio tiene secretarías, subsecretarías y direcciones que son un nido de acomodados políticos, de punteros políticos y de sueldos que no tienen ninguna proporción con la realidad económica de la República Argentina?
Otro tema de ejemplaridad política, ¿por qué la Argentina tiene 1.298 intendencias, casi 54 intendencias por provincias? Otro tema de ejemplaridad política, ¿por qué los diputados y senadores a nivel provincial y nacional tienen cada uno más de 20 asesores? Vamos al tema del acuerdo político. Allá por el año 1975, cuando el dictador Franco murió en el año 76 y subsiguientes, Adolfo Suárez, que era funcionario de Francisco Franco, inició el llamado Acuerdo de la Moncloa, un acuerdo que catapultó a España a lo que España es ahora, la tercera potencia económica de Europa. ¿Qué proponemos nosotros en este acuerdo? Un acuerdo que, en primer lugar, esté presente la geopolítica. ¿Cómo está ubicada Argentina con respecto al concierto geográfico, militar, económico y político de las naciones del mundo? Un tema sobre economía, sobre seguridad, sobre educación y sobre justicia. Pero en el ya, hace un tiempo a esta parte que la aburrimos a usted, señora, contándole porque los políticos argentinos, tanto de la oposición como del oficialismo, no recuerdan que la economía de Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil y México tienen una inflación anual promedio del 5% anual. Nuestros vecinos tienen la solución. Apliquemos la solución de nuestros vecinos a esta economía desgarradora de la República Argentina. En segundo lugar, usted sabe, señora, señor, que la ganadería de Uruguay y la ganadería de Paraguay ha llegado a exportar casi el 150% más. ¿Sabe por qué? Porque los productores argentinos huyen de Argentina y se refugian en Uruguay y en Paraguay y producen en Uruguay y en Paraguay. En tercer lugar, la Argentina en la década del 60 fabricaba autos, el auto Cian. Seguramente usted lo habrá conocida, señora, señor, un tío, un abuelo, la heredera Cian. ¿Por qué Argentina no puede fabricar autos si Argentina exporta energía nuclear? ¿O no exportamos energía atómica? ¿Por qué no fabricamos un auto totalmente argentino? ¿Una heladera totalmente argentina? ¿Un celular completamente argentino? En cuarto lugar, Argentina tiene 4.000 kilómetros de litoral marítimo, con la plataforma submarina más rica y más mansa del mundo, con una profundidad media de 80 metros. Ahí está el krill, el plancton y los peces más ricos del mundo, rapiñados por la flota rusa, por la flota japonesa, por la flota española y por la flota británica. No tenemos marina mercante y no tenemos flota pesquera. Y yo quiero recordarle a usted, señora, señor, que la Argentina casi no tiene orden jurídico, no tiene orden político y no tiene orden social. Y si desde el punto de vista filosófico el orden es la disposición recíproca de las partes con respecto a un todo, el orden se recupera con autoridad, que es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. La autoridad no es la de la mano dura, salvaje, según postulaba el comunismo soviético, estalinista o el fascismo corporativo. Tampoco autoridad es la de la mano blanda, según nos enseñan los decadentes derechos humanos en favor de los delincuentes, violadores y asesinos. La autoridad es la mano justa, ejercida con prudencia, con justicia, con sentido común y con equilibrio propio de una democracia republicana. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y hace un tiempo largo esta parte, señora, señor, nosotros hace ya muchos años postulamos que en un ambiente donde la paciencia se ha perdido en la vida pública argentina, en la vida privada argentina, se ha perdido la paciencia, los buenos modales, el buen vocabulario y hasta la cortesía. Postulamos nosotros, o recomendamos, o aconsejamos, o decimos usar a todo nivel las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. También hace mucho tiempo sostenemos y le pedimos a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales una política sanitarista de prevención del consumo de alcohol, de droga y de pastillas de los jóvenes de 12 hasta 30 años. El alcohol, la droga y las pastillas ya no distingue ricos ni pobres, no distingue clases sociales. El alcohol, la droga y las pastillas es un serio problema de salud para la juventud argentina. También pedimos una política de paternidad responsable en el colegio secundario para que realmente se les enseñe a los chicos que cursan el colegio secundario lo que significa ser mamá, lo que significa ser papá, lo que significa traer una vida al mundo. Y a la mujer argentina le pedimos también hace muchos años que sea fiel a su esencia, porque la esencia de la mujer argentina es la valentía, es la paciencia y es la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zahuidet, que habla de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. En un libro tratado que está de consulta y de estudio en todas las universidades del mundo, es un libro que se exige en todas las universidades del mundo de estudio y de consulta. Ese libro es La Política de Aristóteles. ¿Qué podríamos contar en unos segundos de Aristóteles? El padre de la filosofía, el maestro de Alejandro Magno, el discípulo de Platón de Atenas. Aristóteles de Macedonia, nacido en Estagira, año 384-322 a.C. Aristóteles, ahí en ese libro, La Política, escrito por él, dice: la autoridad no solamente es necesaria, la autoridad es útil, y la autoridad se enaltece y se mejora cuando se enaltecen y se mejoran aquellos que ejercen la autoridad, y cuando enaltece y mejora cuando la autoridad es ejercida sobre el ciudadano. La autoridad vale en los hombres porque la perfección de las obras está en relación directa con la perfección de los obreros. Y como una verdadera comedia infernal, en un creyendo desde hace 40 años, la política argentina, los políticos argentinos se han vuelto en un más o en un menos corruptos, mentirosos o ineficientes. Y entonces el ciudadano argentino está huérfano de confianza y escéptico de futuro. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.